Hoy te llevaré a recorrer los cementerios más antiguos y misteriosos, donde sucesos que desafían toda lógica ocurren cada noche. Desde tumbas que guardan secretos imposibles hasta sombras que no pertenecen a nadie, estas historias te pondrán los pelos de punta. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar la forma en que miras la muerte y los lugares donde descansan los muertos. Cada historia es más aterradora que la anterior, y te aseguro que no querrás perderte ni un segundo de este recorrido sobrenatural. Si te gusta el contenido y quieres seguir explorando estos misterios con nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándonos cuál de estas historias te ha causado más miedo. Tu apoyo nos ayuda a traer cada vez más relatos escalofriantes. Historia 1: La capilla que se cubría de ceniza en Toledo. Me llamo Javier Moreno, soy maestro jubilado y he vivido toda mi vida en Toledo, una ciudad donde las piedras parecen guardar los ecos de los siglos y donde, aunque uno intente llevar una vida tranquila, siempre hay rincones que recuerdan que lo sagrado y lo profano conviven demasiado cerca. Lo que voy a contar no es un rumor ni un cuento para asustar a los niños, sino algo que vi con mis propios ojos y que hasta hoy me cuesta narrar sin sentir el mismo escalofrío que me acompañó entonces. Se trata de una pequeña capilla olvidada en las afueras del cementerio viejo, un lugar al que casi nadie se acerca y que, sin embargo, comenzó a atraer miradas y murmullos cuando sucedió lo que voy a relatar. Todo comenzó una madrugada de noviembre, cuando el encargado del panteón me buscó en mi casa con la voz temblorosa, asegurando que había amanecido con el altar cubierto por una capa gruesa de ceniza gris, como si adentro se hubiese consumido un incendio durante horas, pero sin rastro de fuego ni olor a humo. Al entrar, lo que más me impactó fue que esa ceniza no estaba dispersa al azar, sino acumulada sobre el suelo frente al altar y sobre los bancos de madera como si alguien la hubiese esparcido a propósito. Nadie había prendido velas, nadie había entrado esa noche, y la puerta, de hierro oxidado, seguía con el candado puesto. Esa fue la primera vez, pero no la última. Desde entonces, cada semana, sin falta, la capilla amanecía cubierta otra vez, incluso después de que limpiáramos con escobas y agua bendita. La ceniza volvía a descender como si cayera desde el techo, aunque no había grietas ni restos de humo en las paredes. Algunos decían que era polvo traído por el viento, pero lo extraño era que solo aparecía en ese sitio y nunca en las tumbas cercanas ni en el pasillo que conducía a ella. Una noche, decidí quedarme dentro, junto al sepulturero y otro vecino, para ver qué sucedía. Llevamos faroles y nos sentamos en silencio. La capilla olía a humedad y piedra vieja, pero nada más. Pasaron las horas y de pronto, poco antes de las 3 de la madrugada, comenzó a sentirse un frío intenso que hizo que el cristal del farol se empañara. Fue entonces cuando escuchamos un leve crujido en el techo, como si algo se arrastrara por encima. Miramos hacia arriba y vimos caer un polvo oscuro que, al llegar al suelo, se volvía ceniza fina. No había humo, no había fuego, solo ese descenso lento, como si lloviera desde un lugar invisible. Lo peor no fue eso, sino que entre el polvo comenzaron a aparecer huellas de manos en los bancos, como si alguien invisible se hubiera sentado allí minutos antes. Yo las vi con mis propios ojos, marcas más claras sobre la superficie cubierta de ceniza, dedos largos, demasiado largos, apoyados en la madera. El sepulturero se persignó de inmediato y murmuró que no era la primera vez que veía algo así, pero que jamás se había atrevido a contarlo. Dijo que, según los viejos del lugar, esa capilla había sido levantada sobre el sitio donde antes existía una fosa común de ajusticiados, gente que nunca recibió confesión ni entierro sagrado. Nadie sabía por qué eligieron ese lugar para levantar un altar, pero desde el inicio se habló de maldiciones. Al escuchar eso, el frío en mi espalda se volvió insoportable. La noche siguiente intentamos traer a un sacerdote. Era un hombre mayor de la parroquia de San Juan de los Reyes, que accedió a ir después de mucha insistencia. Llegó con hisopo, agua bendita y un rosario en la mano. Apenas abrió la puerta de la capilla, el olor a quemado lo envolvió, aunque no había nada encendido. El padre comenzó a rezar y al mismo tiempo la ceniza cayó en mayor cantidad, cubriéndonos los hombros, entrando en la boca y los ojos, hasta hacernos toser. El sacerdote levantó la voz en latín, pero sus palabras se quebraban porque el aire se volvía espeso. Y lo más perturbador fue que escuchamos un sollozo dentro de la capilla, un llanto seco, de mujer, que parecía salir del altar. Corrimos hacia él, pero no había nadie.
Solo encontramos un crucifijo de hierro con manchas recientes, como si lo hubieran pasado por fuego. El sacerdote, con el rostro desencajado, dijo que no volvería nunca más a ese sitio y nos advirtió que cerráramos la capilla para siempre. Lo hicimos, colocamos cadenas y hasta tapiamos la puerta, pero de nada sirvió. Cada semana, los muros exteriores amanecían cubiertos de esa misma ceniza gris, como si se filtrara desde dentro, y los vecinos juraban ver figuras moviéndose detrás de los vidrios rotos, como sombras agitadas. Desde entonces, nadie se acerca por la noche, ni siquiera los veladores. Yo, a pesar de mi edad, todavía paso por ahí algunas tardes, y siempre que el viento sopla, me parece oler ese rastro de quemado que nunca se disipa. Muchos creen que lo que ocurre en esa capilla es un recordatorio de que hay muertos que no descansan y que reclamanlo, que en vida les fue negado, una oración, un nombre, una tumba digna. Lo único que sé es que, desde la primera vez que vi caer aquella ceniza imposible, mi fe cambió para siempre y comprendí que Toledo, con toda su historia, no guarda silencio en vano, sino que aún grita en sus piedras y en su tierra lo que no ha podido olvidar. Si te gusta el contenido y quieres seguir explorando estos misterios con nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándonos cuál de estas historias te ha causado más miedo. Tu apoyo nos ayuda a traer cada vez más relatos escalofriantes. Historia 2: El reflejo que se movía en Colorado. Me llamo Daniel Ortega, soy fotógrafo de arquitectura y desde hace algunos años vivo en Colorado, en un pueblo pequeño donde los cementerios forman parte del paisaje cotidiano y las montañas parecen custodiar cada secreto. Nunca pensé que mi oficio me llevaría a presenciar algo que hasta el día de hoy no logro explicar sin que la piel se me erice. Lo que ocurrió tuvo lugar en un mausoleo familiar abandonado en las afueras, un sitio al que llegué por pura curiosidad durante un trabajo de documentación de espacios históricos. La estructura era de piedra clara, con un portón de hierro que apenas se sostenía y un silencio tan denso que parecía absorber hasta el sonido de mis pasos. Dentro, lo primero que llamó mi atención fue un espejo de cuerpo entero colocado en la pared del fondo, algo inusual en un lugar así. No estaba roto ni cubierto de polvo como cabría esperar, sino sorprendentemente limpio, como si alguien lo hubiese cuidado recientemente. Acerqué la cámara para tomar algunas fotos y fue entonces cuando lo vi. Mi reflejo tardó un segundo más en imitarme. No era un desfase leve como el de un vidrio mal colocado, era un retraso evidente, un gesto que apareció después de que yo lo hubiera hecho. Me quedé paralizado, con la respiración entrecortada, pensando que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Repetí el movimiento de levantar la mano y el reflejo lo repitió tarde otra vez, con una sonrisa en el rostro que yo no tenía. Me retiré sobresaltado y sentí que el aire dentro del mausoleo se había enfriado de golpe. Durante días no pude dejar de pensar en lo que había visto. Volví al lugar una semana después, acompañado de un compañero de trabajo para asegurarme de que no era imaginación. Entramos juntos, y aunque la luz de la tarde se colaba por las grietas, el interior estaba impregnado de un olor a humedad mezclado con algo más, una fragancia dulce y rancia al mismo tiempo, como flores muertas en descomposición. Nos acercamos al espejo y pedí a mi compañero que se moviera. Yo miraba atentamente y él hizo un gesto de levantar la cámara. En el reflejo, los dos aparecíamos, pero detrás de nosotros, en la imagen, había una tercera figura, un hombre alto con sombrero, de pie en la esquina, completamente inmóvil. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Mi compañero palideció al ver que, mientras en la realidad estábamos solos, en el espejo la figura se movía lentamente, acercándose hacia donde estábamos reflejados. Salimos corriendo del mausoleo, dejando las cámaras y linternas atrás, y no paramos hasta llegar al camino principal. Juramos no volver. Sin embargo, las semanas siguientes comenzaron los rumores en el pueblo. Algunos jóvenes que entraron por curiosidad hablaban de haber visto a sus propios reflejos moverse de manera distinta, mirándolos fijamente incluso cuando ellos apartaban la vista. Una mujer mayor aseguró que al asomarse vio a su difunto marido de pie detrás de ella, acariciándole el hombro en el cristal, aunque estaba sola. Los vecinos contaban esas historias en voz baja, convencidos de que el mausoleo estaba maldito. Se decía que allí, a principios del siglo XX, había sido enterrado un comerciante acusado de brujería, alguien que coleccionaba espejos porque aseguraba que eran puertas hacia el otro lado. Nadie lo creyó en vida, pero cuando murió,
pidieron que sus objetos fueran quemados. Aún así, ese espejo en particular terminó dentro del mausoleo, como si alguien lo hubiera protegido. Una noche, la inquietud pudo más que el miedo. Decidí regresar con una grabadora de audio. El lugar estaba aún más deteriorado, con murciélagos colgando del techo y el portón abierto como si alguien lo hubiese forzado. Encendí la linterna y me acerqué al espejo. Esta vez no vi nada extraño al principio, solo mi rostro cansado. Coloqué la grabadora sobre el suelo y me senté frente al cristal. Durante varios minutos no ocurrió nada, hasta que un leve crujido resonó detrás de mí. Miré hacia la entrada, vacía, pero en el reflejo vi una sombra acercándose desde la puerta, larga, delgada, sin forma clara. La sombra se detuvo detrás de mí en el espejo, aunque cuando giré de nuevo estaba solo. El aire se volvió helado y la grabadora comenzó a emitir un ruido extraño, como un zumbido acompañado de palabras ininteligibles. Fue entonces cuando mi reflejo levantó la cabeza lentamente, y con una sonrisa torcida que no correspondía a mi expresión real, levantó la mano y señaló hacia la parte oscura del mausoleo. Yo no lo había hecho. No soporté más y salí corriendo, dejando la grabadora atrás. Al día siguiente reuní el valor para escuchar la cinta. Lo que captó fue peor que lo que vi. En la grabación, tras el zumbido inicial, se oía claramente una respiración profunda y un murmullo grave que repetía mi nombre una y otra vez. Después, un golpe seco y el sonido de algo arrastrándose en el suelo. Nunca más volví a recoger esa grabadora. Con el tiempo, el espejo fue retirado por las autoridades después de que varios turistas denunciaran experiencias similares. Lo llevaron a un depósito municipal, pero la gente dice que incluso ahí los guardias han tenido problemas, luces que parpadean, reflejos que se mueven solos en los vidrios cercanos y voces que llaman desde la oscuridad. El mausoleo permanece vacío, sin aquel espejo, pero todavía los vecinos aseguran que cuando uno pasa frente a él en noches frías, se escucha un golpe rítmico desde dentro, como un bastón marcando el suelo, y que si miras de reojo en los cristales rotos aún puedes ver a alguien observándote, esperando que te acerques demasiado. Yo sigo viviendo en Colorado y he evitado ese camino desde entonces, pero a veces, cuando me encuentro frente a un espejo cualquiera en mi casa o en un hotel, me detengo a observar con atención. A veces siento que mi reflejo tarda un segundo más en devolverme la mirada, y en ese instante recuerdo con un terror absoluto la sonrisa torcida que vi aquel día, preguntándome si de verdad sigo viendo mi imagen o si lo que me devuelve la mirada es algo que nunca debió salir de aquel mausoleo. Si te gusta el contenido y quieres seguir explorando estos misterios con nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándonos cuál de estas historias te ha causado más miedo. Tu apoyo nos ayuda a traer cada vez más relatos escalofriantes. Historia 3 del bastón que golpeaba solo en Oaxaca. Me llamo Andrés Villaseñor, soy cronista de un pequeño pueblo en Oaxaca y llevo más de 30 años escuchando historias que parecen inventadas, relatos que corren de boca en boca en las cantinas o en las cocinas familiares cuando la noche se pone pesada y los perros aúllan sin razón. Pero lo que me tocó vivir una madrugada en el cementerio municipal no fue un rumor. No fue invención ni superstición, sino una experiencia que me persigue hasta hoy, porque todavía puedo escuchar aquel sonido seco que nadie debería escuchar en un lugar donde todo permanece quieto. El golpe de un bastón contra el suelo, repitiéndose a la misma hora, siempre a las 3:15 de la mañana. Todo comenzó cuando el velador del cementerio, un hombre mayor llamado Eusebio, vino a buscarme con la cara desencajada, asegurando que llevaba varias noches sin poder dormir porque algo lo despertaba con el mismo ruido constante. Al principio creyó que se trataba de algún borracho que entraba por diversión, pero pronto se dio cuenta de que el golpeo no provenía de los pasillos ni de la entrada, sino del área más antigua del Camposanto, donde están enterrados los primeros pobladores, gente de la que ya nadie recuerda ni el nombre. Acepté acompañarlo, más por curiosidad que por valor, y así me encontré aquella noche entre las tumbas agrietadas, bajo un cielo negro sin luna, con el aire impregnado de un olor a tierra húmeda y flores podridas. Caminamos en silencio hasta llegar a la cruz de piedra que marca el centro del área vieja. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un golpe seco, fuerte, como el tac de un bastón al chocar contra el piso de cemento, resonando en la oscuridad. Me quedé quieto, con el corazón acelerado, y contuve la respiración. El golpe volvió a sonar, esta vez más cerca, aunque no había nadie. Eusebio me susurró que el sonido siempre se repetía a la misma hora.
Que no importaba si él se escondía o intentaba descubrir la fuente, porque nunca veía a nadie. Solo escuchaba el bastón recorriendo los pasillos invisibles. Nos quedamos esperando, y entonces algo escalofriante sucedió. La tierra frente a una tumba antigua comenzó a vibrar levemente, como si alguien estuviera caminando por encima, y el bastón sonó justo al lado, tan fuerte que el eco se extendió por todo el cementerio. Apreté los dientes y encendí mi linterna, iluminando el lugar, pero solo había lápidas rotas, nada más. Sin embargo, el ruido siguió moviéndose, rodeándonos, acercándose por detrás, hasta que sentí claramente como si alguien hubiera pasado a mi lado arrastrando una sombra invisible, dejando un olor a humo y madera quemada. Días después, investigando en los registros del pueblo, encontré una historia olvidada que coincidía con lo que habíamos presenciado. A finales del siglo XIX, un juez muy temido había sido enterrado allí, un hombre rígido, conocido por caminar siempre con un bastón pesado de madera que golpeaba con fuerza contra el suelo en cada veredicto. La gente decía que dictaba sentencias injustas, que condenaba inocentes y que cobraba favores a cambio de perdonar. Su muerte repentina no trajo paz, pues muchos aseguraron haberlo visto deambular después, buscando a quienes no se habían presentado a su tribunal. Su tumba está en esa misma área vieja, marcada por una lápida erosionada que apenas conserva el apellido, Martínez. Volví con Eusebio unos días más tarde, decidido a comprobar si lo que oímos se repetía. No le dije nada a mi familia porque me hubieran tomado por loco. Llegamos poco antes de la medianoche, y mientras esperábamos sentados en una banca de piedra, el viento comenzó a soplar con un gemido bajo. El tiempo pasaba lento, hasta que, a las 3:15 en punto, el primer golpe retumbó en la piedra del pasillo, seco, firme, con la fuerza de alguien que marcaba el paso. Después vino otro y otro, acercándose hacia nosotros. Esta vez decidí no encender la linterna, solo escuchar. El eco del bastón parecía avanzar frente a nosotros y detenerse de golpe, como si la figura invisible se hubiera parado a mirarnos. Entonces escuchamos una respiración pesada, entrecortada, muy cerca. Mi piel se erizó al sentir que aquel aire frío me rozaba la cara. Quise moverme, pero el cuerpo no me respondió. De repente, el golpe sonó dentro de la capilla pequeña al lado del pasillo. Corrimos hacia allí, al abrir la puerta, encontramos el suelo cubierto de polvo, pero con marcas recientes. Un bastón había golpeado varias veces, dejando señales circulares en la tierra. Después de aquella noche, el rumor se extendió por el pueblo. Algunos jóvenes comenzaron a retarse para ir a escucharlo, pero varios regresaron con los ojos desencajados, asegurando que no solo se oía el bastón, sino también una voz que murmuraba nombres en la oscuridad. Un hombre juró haber escuchado el suyo claramente, y días después, enfermó sin explicación y murió en cuestión de semanas. Los más ancianos afirman que se trata del juez, que todavía ronda el cementerio para pasar lista de los que le deben cuentas. Yo mismo, desde aquella experiencia, evito pasar cerca del camposanto a esas horas, pero lo cierto es que a veces, en la quietud de la madrugada, incluso en mi casa, creo escuchar ese mismo golpe repetido, como si el bastón me estuviera siguiendo más allá de los muros del cementerio. Algunos dicen que es el eco de un tiempo en el que la justicia estaba torcida, otros creen que es un alma que no acepta su condena y sigue reclamando obediencia. Lo único seguro es que, en Oaxaca, cuando el reloj marca las 3:15, más de uno se tapa los oídos porque sabe que, en algún rincón del cementerio, un bastón invisible sigue golpeando solo, marcando un paso que no pertenece a los vivos. Historia 4. Las flores que se marchitaban en Barcelona. Me llamo Manuel Rivas, soy restaurador de obras antiguas y nací en Barcelona, ciudad que guarda entre sus calles una mezcla de belleza y sombra, como si lo moderno y lo eterno caminaran siempre juntos. Mi oficio me ha llevado a recorrer iglesias, conventos y cementerios, y aunque muchas veces me he topado con historias que los vecinos cuentan en voz baja, nunca imaginé que terminaría siendo testigo de algo que hasta hoy me resulta imposible de explicar. Lo que voy a narrar sucedió en el cementerio de Montjuïc, un lugar extenso y lleno de esculturas imponentes, donde los pasillos parecen interminables y los nichos miran con un silencio que pesa. Allí existe una cruz de piedra antigua, escondida en una esquina poco visitada, que guarda un misterio del que pocos hablan abiertamente. Ninguna flor dura más de un minuto sobre ella. La primera vez que escuché esa historia pensé que era exageración. Un amigo, trabajador de mantenimiento del cementerio, me lo contó como quien comparte un secreto. Dijo que, desde hacía décadas,
cualquier ramo colocado sobre esa cruz se marchitaba en cuestión de segundos, como si una mano invisible les robara la vida. Intrigado, decidí comprobarlo yo mismo. Fui un mediodía con un clavel rojo recién comprado, fresco y húmedo aún. El lugar era fácil de reconocer, una cruz alta, cubierta de musgo, con grietas profundas en la piedra. Apenas coloqué la flor en la base, sucedió algo imposible, el pétalo comenzó a perder color, el tallo se dobló y en menos de un minuto el clavel estaba seco, como si llevara semanas muerto. Me quedé paralizado, mirando esa transformación que parecía ocurrir a cámara rápida frente a mis ojos. Pensé que tal vez era casualidad, que la tierra o algún químico en la piedra lo explicaba. Volví días después con flores diferentes, margaritas, lirios, hasta rosas traídas de casa. El resultado fue el mismo. En todos los casos, las flores se marchitaban en cuestión de segundos, dejando un olor agrio, como a carne podrida mezclada con tierra húmeda. Empecé a preguntar discretamente a los sepultureros, y algunos admitieron haber visto lo mismo, aunque evitaban hablar demasiado. Uno de ellos, ya anciano, me confesó que de joven había escuchado a su padre decir que bajo aquella cruz no había una tumba común, sino un entierro maldito. Según el relato, durante la guerra civil, allí se depositaron cuerpos de gente acusada de traición, hombres y mujeres que fueron ejecutados sin juicio. Sus familiares nunca pudieron rezarles ni llevarles flores. Desde entonces, cualquier intento de ofrenda sobre la cruz era rechazado con ese marchitar inmediato, como si la tierra misma escupiera la memoria. Una tarde, llevado por la obsesión, decidí quedarme solo frente a la cruz hasta el anochecer. El cementerio iba quedando vacío, los últimos visitantes salían, y yo permanecí sentado, con un ramo de azucenas blancas en la mano. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Coloqué las flores en la base, y como siempre, comenzaron a marchitarse. Pero esta vez no solo se secaron, mientras los pétalos caían al suelo, escuché un susurro débil, como un lamento arrastrado por el viento. Me quedé helado, girando la cabeza, pero no había nadie. El sonido parecía surgir del mismo suelo, como un llanto ahogado. En los días siguientes, lo que escuché me persiguió. Soñaba con rostros desfigurados, con cuerpos que estiraban los brazos hacia mí, exigiendo flores que se deshacían en mis manos. Volví una última vez al lugar, decidido a enfrentar lo que fuera. Esta vez no llevé flores frescas, sino un ramo seco recogido del basurero del cementerio. Al colocarlo sobre la cruz, sucedió lo contrario, las flores muertas comenzaron a recuperar color por unos segundos, como si absorbieran vida de un sitio imposible, pero de inmediato se quemaron, convirtiéndose en ceniza. El suelo se estremeció bajo mis pies y juraría haber visto una sombra proyectada en la piedra. Una figura alargada, con brazos levantados, que desapareció tan rápido como apareció. Desde entonces, los rumores crecieron. Hay quienes dicen que las almas enterradas allí no soportan las ofrendas porque nunca recibieron perdón, que su odio permanece en la tierra y marchita todo lo vivo que se les acerca. Otros aseguran que es un castigo divino, un recordatorio de la sangre derramada en tiempos de guerra. Lo cierto es que la cruz sigue ahí, inclinada y rota, y aunque muchos curiosos intentan probar la leyenda, ninguno lo hace más de una vez. El olor a podredumbre, el sonido de susurros, y ese espectáculo imposible de ver morir una flor en segundos son suficientes para convencer a cualquiera de no volver. Yo, a pesar de todo, no he podido dejar de pensar en lo que vi. A veces, cuando paso frente a una floristería en Barcelona, siento que los pétalos se doblan apenas me acerco, como si llevara conmigo una sombra invisible. Y cada vez que lo recuerdo, la misma pregunta me atormenta: ¿qué mal puede ser tan profundo que incluso la belleza más simple, como una flor, no se atreva a permanecer viva en su presencia? Historia 5: La sombra que no pertenecía a nadie en Sonora. Me llamo Rodrigo Salazar, soy sacerdote y he dedicado más de 20 años de mi vida al cuidado de parroquias y cementerios en distintos pueblos de Sonora. Siempre pensé que conocía el miedo y la soledad de la muerte, que mis años de oración y vigilancia me protegían de cualquier presencia oscura, pero lo que viví en la pequeña iglesia del Panteón de San Miguel me enseñó que hay cosas que no pueden ser explicadas ni con fe ni con rituales. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando el sol caía con un rojo profundo y el aire traía consigo el olor seco del desierto. Había llegado para preparar una misa por los difuntos del pueblo,
y como era habitual, recorría los pasillos del cementerio para verificar que las lápidas estuvieran limpias y los nichos asegurados. Al doblar una esquina, noté algo extraño, una sombra proyectada contra la pared del pasillo, larga y oscura, que parecía moverse con una intención propia. Me giré esperando encontrar a algún niño jugando o a un trabajador que pasaba, pero no había nadie. La sombra permanecía allí, firme, como si quisiera recordarme que no todo en ese lugar era visible. Al principio pensé que se trataba de un efecto de la luz del atardecer, algún rayo que se filtraba entre los árboles y las cruces. Pero a medida que avanzaba, la sombra me seguía, desplazándose con exactitud, copiando mis pasos, aunque yo sabía que no había un cuerpo detrás de mí. Intenté rezar, invocar la protección de los santos, y aún así, cada vez que levantaba la vista, la sombra estaba más cerca, más nítida. Sus bordes no eran difusos, sino definidos, como si tuviera contorno propio, y parecía observarme sin rostro, sin rasgos, pero con una intención que helaba la sangre. Caminé hacia la iglesia, tratando de ignorarla, pero la sombra se detuvo en la entrada y esperó, inmóvil, mientras yo entraba. El altar estaba iluminado por la luz tenue de los cirios, y el aire olía a cera y a tierra mojada por la reciente lluvia. Me senté y traté de orar, pero sentía que aquella presencia se sentaba detrás de mí, invisible, respirando con un ritmo que no coincidía con el mío. Con el paso de los días, la sombra no desapareció. Cada tarde, al cerrar el cementerio, la veía proyectada junto a mí, siguiéndome desde las esquinas, reflejándose en las paredes, apareciendo incluso cuando me inclinaba sobre los registros de la iglesia. Otros trabajadores del panteón notaron su presencia. Los guardias decían que mientras barrían los pasillos sentían que alguien caminaba detrás, y al mirar, no había nadie, pero una mancha oscura permanecía en el suelo, alargándose con el sol de la tarde. Intenté documentarlo con fotografías, pero la cámara nunca captaba nada, la imagen aparecía vacía, solo el reflejo de la luz y las sombras naturales. Fue entonces cuando comprendí que no era algo que pudiera medirse con ojos humanos o tecnología, sino un fenómeno que existía entre la realidad y algo más profundo, intangible y antiguo. Una noche decidí quedarme solo, con la iglesia vacía y todos los candiles encendidos. Esperé hasta la medianoche, y cuando la luna se alzó sobre el panteón, la sombra apareció frente a mí, proyectada sobre el altar. Esta vez no era una mancha estática, avanzó lentamente, tomando forma humana, pero deformada, demasiado alta, con extremidades que parecían alargarse más allá de lo posible. Sentí un frío intenso que no provenía del exterior y escuché un susurro grave, incomprensible, como un lamento que venía de todas partes a la vez. Intenté bendecirla, asperjar agua y recitar oraciones en latín, pero la sombra se retorcía y se multiplicaba, proyectándose en las paredes, los nichos y el suelo, como si conociera cada rincón del lugar mejor que yo. El miedo me hizo caer de rodillas, y en ese instante sentí un toque en mi hombro, frío, húmedo, que no podía ser mío ni de nadie más. Al levantar la vista, no había nada, pero la sombra desapareció lentamente, dejando un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Desde esa noche, aprendí a coexistir con esa presencia. Cada vez que entro al cementerio, siento que me observa, que me acompaña, que conoce cada pensamiento y cada paso que doy. Algunos feligreses me han contado historias similares, de sombras que se mueven junto a ellos, que parecen buscar algo que nunca encuentran, que permanecen sin dueño ni propósito, pero con una fuerza que no puede ser ignorada. Yo nunca he vuelto a salir de la iglesia sin rezar intensamente, sin pedir protección, y aún así sé que la sombra sigue allí, esperando, proyectándose sobre el altar, sobre los pasillos, sobre mí. En las noches de luna llena, cuando cierro los ojos antes de dormir, la veo reflejada en la oscuridad de mi habitación, y siento que el tiempo y el espacio no importan, que donde sea que yo esté, esa sombra seguirá, invisible, sin pertenecer a nadie, pero reclamando mi atención y recordándome que hay misterios que ni la fe ni la voluntad humana pueden contener. Historia 6: La cruz que brillaba en Nuevo México. Me llamo Esteban Luján. Soy investigador de fenómenos paranormales y desde hace años recorro pueblos y cementerios de Nuevo México, documentando historias que los habitantes prefieren no contar. La que viví en el pequeño panteón de Santa Rosa es, sin duda, una de las más desconcertantes y perturbadoras que jamás haya presenciado. Cada año, el 1 de noviembre, mientras el mundo celebra el Día de los Muertos con ofrendas y luces,
Existe una cruz en el cementerio que comienza a brillar con una intensidad sobrenatural, iluminando la tierra y los mausoleos cercanos como si fuera un faro en medio de la noche más profunda. Los vecinos lo saben, pero pocos se atreven a acercarse. La cruz está ubicada en la parte más antigua del cementerio, junto a un grupo de tumbas olvidadas, donde reposan familias cuyos nombres nadie recuerda ya. Lo extraño es que la cruz no está conectada a electricidad ni parece reflejar la luz de ninguna fuente natural. El brillo emana de la propia piedra, cálido y frío a la vez, hipnótico y aterrador. La primera vez que decidí presenciarlo, llegué antes del anochecer acompañado de un amigo fotógrafo, queriendo documentar el fenómeno. Caminamos por los senderos desolados, escuchando el crujido de la grava bajo nuestros pies, mientras el viento traía aromas de tierra húmeda y de madera vieja de las lápidas. Cuando llegamos, la cruz aún estaba apagada, cubierta de musgo y líquenes, con la pátina del tiempo en cada surco de la piedra. Esperamos, hablando en susurros, y poco antes de la medianoche, la cruz comenzó a emitir un resplandor tenue. Primero azul, luego blanco, hasta que alcanzó una luminosidad que hacía brillar todo el cementerio, como si la noche se hubiera convertido en día por un instante. Lo perturbador no era solo la luz, sino lo que comenzaba a ocurrir alrededor. Las sombras de las tumbas parecían moverse, alargarse y retorcerse, proyectando figuras imposibles sobre los muros y el suelo. La temperatura descendió drásticamente y un aire denso y cargado me rodeó, dificultando la respiración. Intenté acercarme, cámara en mano, y a cada paso que daba sentía una vibración bajo mis pies, como si la tierra misma respondiera al resplandor. A mi amigo le temblaban las manos, y de repente, escuchamos un murmullo colectivo, voces suaves, graves, en un idioma que no reconocíamos. Parecía que todas las tumbas hablaban al mismo tiempo, pero las palabras se perdían en un susurro que recorría el aire helado. La luz de la cruz se intensificó y noté que algunas lápidas tenían inscripciones que no habíamos visto antes, nombres borrados por el tiempo que de pronto se hicieron legibles, como si el resplandor revelara secretos enterrados desde hace décadas. Entre esos nombres, distinguí algunos que habían pertenecido a personas ejecutadas injustamente durante un levantamiento local, fusilados sin juicio y sepultados en ese mismo sitio. Su historia había quedado olvidada, pero la cruz parecía recordarla, iluminando cada detalle de sus tumbas con un brillo que reclamaba atención. Esa noche pasó algo aún más inquietante. Mientras registrábamos con la cámara, percibí que figuras translúcidas se movían alrededor de la cruz, etéreas, arrastrando sombras largas sobre la tierra y los mausoleos. No eran humanas ni completamente incorpóreas, parecían atrapadas entre la vida y la muerte, respondiendo al llamado de la cruz que brillaba con intensidad creciente. Cada vez que intentábamos acercarnos más, la luz nos cegaba parcialmente, y sentí que nos empujaba hacia atrás con una fuerza invisible, como si nos advirtiera de no perturbar su ritual silencioso. Al amanecer, el brillo se desvaneció, y todo quedó en silencio absoluto, con el frío persistente y la sensación de que algo había observado cada uno de nuestros movimientos. Con el tiempo, regresé cada 1 de noviembre, y la cruz nunca falló. Testigos locales aseguran que incluso quienes se acercan demasiado sienten presencias detrás de ellos, sombras que desaparecen al girar la cabeza, y algunos han reportado dolores intensos, náuseas y escalofríos que los obligan a huir. Nadie sabe quién colocó la cruz ni por qué brilla, aunque los ancianos del pueblo cuentan historias sobre un sacerdote que murió tratando de proteger a los inocentes, y que, según se dice, impregnó la piedra con su fe y su dolor para que nunca fueran olvidados. Lo cierto es que la cruz sigue allí, brillante, intimidante, y cada vez que el 1 de noviembre se aproxima, siento un llamado imposible de ignorar, una mezcla de miedo y fascinación que me obliga a regresar y ser testigo de la luz que no pertenece a este mundo, de un resplandor que recuerda a los vivos que la muerte no siempre calla y que algunas almas, aunque olvidadas, aún reclaman justicia y reconocimiento en el silencio del cementerio de Nuevo México. Si te gusta el contenido y quieres seguir explorando estos misterios con nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándonos cuál de estas historias te ha causado más miedo. Tu apoyo nos ayuda a traer cada vez más relatos escalofriantes. Historia 7 del hombre que lloraba sin cesar en Burgos. Me llamo Alejandro Fernández. Soy periodista y llevo años recorriendo los rincones más antiguos y olvidados de Burgos en busca de historias que los libros no registran y que los habitantes del lugar susurran con temor.
Nunca imaginé que una de las investigaciones más simples me enfrentaría a un fenómeno que desafía toda lógica y sentido común. Todo comenzó cuando un vecino del barrio antiguo me habló de un hombre que cada noche se sentaba frente a una tumba en el cementerio viejo y lloraba sin detenerse, sin importar la lluvia, el frío o el viento. La historia era inquietante porque, según quienes lo habían visto, nunca se acercaba a nadie. Nunca pedía ayuda ni hablaba, solo sollozaba, y su llanto resonaba tan profundo que parecía llenar todo el camposanto. Movido por la curiosidad, decidí ir una noche. Caminé por las calles empedradas, donde las luces de faroles antiguos apenas iluminaban la niebla que se levantaba de la tierra mojada, hasta llegar a la entrada del cementerio. Todo estaba en silencio, excepto por el crujido de mis propios pasos sobre la grava húmeda. Avancé hacia el área donde, según me habían indicado, aparecía el hombre. No tardé en escucharlo, un llanto grave, entrecortado, que me caló los huesos y me hizo detenerme. Allí, bajo la luz de la luna, lo vi, un hombre alto, vestido con ropa oscura y gastada, inclinado frente a una tumba, sacudiéndose suavemente mientras las lágrimas caían sin cesar sobre la tierra. La lápida que custodiaba estaba cubierta de musgo, con inscripciones que apenas se distinguían, pero algo en la escena hacía que todo el cementerio pareciera inclinarse hacia él, absorbiendo su dolor. Me acerqué con cautela, manteniendo cierta distancia, y noté que su rostro estaba cubierto de lágrimas, pero sus ojos eran extrañamente vacíos, como si no vieran el mundo que los rodeaba. Cada sollozo parecía arrastrar consigo siglos de pena acumulada, un sufrimiento que no pertenecía solo a aquel hombre, sino a algo mucho más antiguo y profundo. Intenté hablarle, preguntar su nombre, pero no respondió, su llanto seguía, implacable, y con cada minuto que pasaba, sentía que el aire alrededor se volvía más pesado, más denso, impregnado de un olor a tierra mojada mezclado con un toque metálico, como sangre vieja. Pasé varias horas observándolo, y con el tiempo empecé a notar detalles que me helaron la sangre. Las sombras de las lápidas cercanas se alargaban y se retorcían hacia él, como si quisieran tocarlo, y la luz de la luna parecía concentrarse sobre su figura, iluminando su sufrimiento con un brillo fantasmal. En un momento, levantó la cabeza y me miró, y aunque su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra de la capucha, sentí que veía dentro de mí, que leía cada miedo y cada secreto. El llanto se intensificó, convirtiéndose en un sollozo tan agudo que me hizo retroceder. Mis oídos dolían y mi corazón latía con violencia. Fue entonces cuando escuché algo más, un susurro apenas audible, mezclado con el viento, que repetía nombres de personas que yo conocía, vecinos del pueblo, algunas ya fallecidas, otras vivas, como si la presencia del hombre tuviera conocimiento de vidas que deberían permanecer ocultas. Intenté alejarme, pero sentí que mis pies se hundían ligeramente en el suelo, que la tierra misma se aferraba a mí. El hombre continuaba llorando, ajeno a mi presencia, y el tiempo parecía haberse detenido. El frío era insoportable, y sin embargo, de algún modo, sentía que su pena irradiaba un calor extraño, una fuerza que atraía y repelía al mismo tiempo. Finalmente, con mucho esfuerzo, logré dar un paso atrás y, al girarme, lo vi desvanecerse lentamente entre la niebla, como si nunca hubiera estado allí. La tumba frente a la que lloraba permanecía intacta, pero al acercarme, percibí pequeñas marcas en la tierra, como si alguien hubiera golpeado el suelo repetidamente con los puños, un patrón que imitaba los sollozos que había escuchado. Desde aquella noche, los vecinos me confirmaron que el hombre aparecía siempre a la misma hora, cada noche, llorando por algo que nadie podía comprender. Algunos ancianos aseguran que se trata de un alma castigada, un hombre que perdió a su familia de manera trágica y cuya pena no conoce fin. Otros creen que su llanto arrastra los lamentos de todos los muertos del cementerio, un recordatorio constante de la injusticia y del sufrimiento que persiste más allá de la vida. Yo, desde entonces, evito pasar por ese cementerio de noche, pero a veces, incluso en pleno día, puedo escuchar un sollozo lejano que me hace mirar sobre mi hombro, preguntándome si acaso aquel hombre sigue llorando y si algún día dejará de hacerlo, o si, como el dolor mismo, su llanto es eterno, interminable, condenado a recorrer la oscuridad de Burgos sin consuelo. Historia 8. El reloj que no dejaba de sonar en Monterrey. Me llamo Javier Morales, soy historiador y coleccionista de objetos antiguos, especializado en piezas religiosas y funerarias, y desde hace años recorro los panteones de Monterrey documentando relojes, campanas y todo tipo de artefactos que guardan secretos de tiempos pasados.
Sin embargo, ninguno de mis hallazgos se compara con el reloj del nicho número 17, un objeto que parece desafiar las leyes del tiempo y la lógica, y que hasta hoy me sigue atormentando con su sonido interminable. La primera vez que escuché hablar de él fue por un velador del cementerio, un hombre mayor llamado don Rodrigo, quien me advirtió con voz temblorosa que ese reloj no dejaba de sonar nunca, aunque el nicho estuviera completamente cerrado, y que cualquiera que lo escuchara durante más de unos minutos sentía un frío intenso que calaba los huesos y un cansancio profundo que parecía absorber la voluntad de vivir. Intrigado y escéptico, decidí ir a comprobarlo una tarde. Al llegar, el cementerio estaba silencioso, con el viento susurrando entre las cruces de piedra y las hojas secas que se acumulaban en los senderos. El nicho número 17 estaba en la fila más antigua, con la lápida gastada y parcialmente cubierta de musgo. A simple vista, no había nada que lo diferenciara de los demás nichos. Sin embargo, tan pronto como me acerqué, escuché un tic-tac que me hizo detenerme. Era un sonido constante, regular, intenso, como si el tiempo mismo estuviera encerrado dentro de ese pequeño espacio. Toqué la piedra fría del nicho y confirmé lo que don Rodrigo me había dicho, estaba completamente sellado. Sin rendijas, sin posibilidad de que un mecanismo externo produjera el sonido. Decidí pasar la noche allí, solo, con una linterna y mi cuaderno de notas. El tic-tac se intensificó conforme caía la oscuridad, llenando cada rincón del cementerio. Intenté concentrarme en escribir, pero pronto noté que el tiempo parecía estirarse. Los minutos se volvían horas y las horas parecían eternidades. Cada tic del reloj era un golpe contra mis nervios, como si alguien estuviera marcando cada instante de mi existencia con precisión quirúrgica. Además, un olor metálico, húmedo, a óxido y sangre vieja comenzó a impregnar el aire, y la temperatura descendió drásticamente, hasta sentir que el frío calaba hasta los huesos. Sentí que algo invisible se acercaba, un peso en el aire que no podía identificar, y cada vez que dirigía la mirada al nicho, el tic-tac resonaba más fuerte, como si el reloj me respondiera, sabiendo que lo estaba observando. A medianoche ocurrió algo que aún me persigue. El sonido del reloj cambió de ritmo, acelerándose y luego desacelerando, y en cada golpe parecía escucharse un susurro, voces apagadas que repetían mi nombre y los de mis antepasados. El miedo me paralizó, y fue entonces cuando lo vi, una sombra translúcida frente al nicho, con forma humana pero deformada, alargada y encorvada, moviéndose lentamente al compás del tic-tac. Sus ojos brillaban con un resplandor rojo, y aunque no parecía capaz de interactuar físicamente conmigo, sentí su intención de marcar mi destino, de recordarme que estaba atrapado en un tiempo que no me pertenecía. Intenté alejarme, pero mis piernas no respondían, cada tic del reloj parecía atarme más fuerte al lugar, como si el nicho se hubiera convertido en un ancla hacia algo que no debía existir. Al amanecer, el sonido disminuyó gradualmente, y la sombra desapareció. Me levanté temblando, con la sensación de haber envejecido décadas en pocas horas. Decidí volver a casa, pero durante días escuché el tic-tac incluso en mis sueños, y en ocasiones cuando cerraba los ojos lo sentía resonando en las paredes de mi apartamento, insistente, incansable. Investigando en los archivos del cementerio, descubrí que el nicho número 17 pertenecía a un relojero del siglo XIX, un hombre obsesionado con medir y controlar cada instante de la vida de los demás. Murió inesperadamente, pero algunos documentos indicaban que su reloj de bolsillo había desaparecido misteriosamente al enterrarlo. Muchos creen que su espíritu quedó ligado al nicho, y que el reloj que ahora suena sin cesar no es más que su obsesión eterna con el tiempo, marcando los instantes que ya nadie puede detener. Desde entonces, evito acercarme al nicho número 17. Sin embargo, cada vez que escucho un reloj antiguo o un tic-tac repetitivo, un escalofrío me recorre la espalda, y no puedo evitar recordar la sensación de estar atrapado, como si cada golpe fuera un recordatorio de que el tiempo no siempre nos pertenece y que algunos relojes, más allá de su función, son guardianes de secretos que nunca deberían ser descubiertos. El reloj sigue sonando, inmutable, en un nicho sellado en Monterrey, y cada primer visitante que se acerca lo escucha, mientras la sombra que lo acompaña observa, paciente, como un juez invisible del tiempo y de las vidas que aún respiran fuera de su control. Historia 9 del féretro que pesaba el doble en Michigan. Me llamo Thomas Calder. Soy antropólogo y llevo más de 20 años trabajando con cementerios antiguos y rituales funerarios en distintas partes de Estados Unidos,
Pero nunca había encontrado algo tan desconcertante y perturbador como lo que sucedió en un pequeño panteón de Michigan. Todo comenzó cuando fui contratado para supervisar la exhumación de un féretro antiguo que debía trasladarse a un museo local para su estudio. Según los registros, el cuerpo pertenecía a un hombre llamado Jonathan Whitaker, fallecido en la década de 1920, un comerciante respetado en su comunidad. Hasta allí todo parecía normal, un procedimiento rutinario. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que el ataúd comenzara a comportarse de manera extraña desde el primer momento. Cuando intentamos levantarlo, descubrimos que pesaba casi el doble de lo esperado para un cuerpo y un féretro de madera de roble. Al principio pensamos que se trataba de un error en las medidas o que la madera se había humedecido y absorbido agua con el paso de los años, pero nada podía justificar aquel peso descomunal. Cada intento de moverlo requería de 4 hombres, mientras el sudor corría por nuestras frentes y los músculos ardían. El suelo del mausoleo crujía bajo el esfuerzo, y un frío inexplicable comenzó a invadir el espacio, como si el aire se hubiera vuelto más denso y pesado. A medida que la noche caía, el lugar se cubría de sombras alargadas que parecían moverse entre los nichos, y un olor agrio, mezcla de humedad y descomposición antigua, impregnaba cada rincón del mausoleo. Intentamos abrir el ataúd, y fue entonces cuando notamos algo aún más perturbador. La tapa parecía rechazar nuestro esfuerzo, y cuando finalmente logramos moverla, un golpe seco resonó dentro del féretro, como si algo se hubiera movido con fuerza, resistiéndose a salir. El cuerpo estaba allí, intacto, pero sentí un estremecimiento al ver que las manos, aunque rígidas por la muerte, parecían presionar la madera desde dentro, como si intentara empujar hacia afuera, como si estuviera vivo de algún modo imposible de explicar. El frío aumentó y escuchamos un susurro leve, apenas perceptible, un lamento que recorría el mausoleo y se filtraba entre las lápidas, como un aliento antiguo que pedía ser liberado. Durante los días siguientes, cada vez que intentábamos trasladar el féretro, el peso parecía aumentar aún más, y los hombres que nos ayudaban aseguraban sentir una presión invisible sobre sus hombros, una fuerza que empujaba hacia abajo y que parecía provenir del mismo interior del ataúd. Una noche, decidí quedarme solo, con linterna en mano, para observar el comportamiento del féretro. Mientras lo examinaba, escuché ruidos de golpes suaves desde dentro, como si alguien estuviera arañando la madera, acompañado por un susurro que repetía palabras incomprensibles pero cargadas de desesperación. Sentí un miedo que se aferraba a mis entrañas, un frío que calaba hasta los huesos y que parecía absorber mi energía vital. La linterna temblaba en mi mano, y por un momento, juré ver un movimiento bajo la sábana que cubría el cuerpo, como si un rostro invisible intentara mirarme a través de la madera. Consultando archivos antiguos del cementerio y la municipalidad, descubrí que Jonathan Whitaker había sido acusado injustamente de un crimen y murió con la reputación manchada y el corazón lleno de odio y desesperación. Algunos registros indican que su familia había intentado realizar un rito para proteger su alma, pero algo salió mal, y el cuerpo fue enterrado con una especie de maldición, un peso que trascendía la materia, una carga que permanecía en el ataúd mucho después de su muerte. A partir de ese momento comprendí que el féretro no solo contenía un cuerpo, sino también una fuerza que se negaba a descansar, un resentimiento que doblaba la madera y la carne con su energía invisible. Intentamos finalmente mover el féretro para su estudio, pero incluso con grúas y poleas, el peso parecía sobrehumano. En varias ocasiones, el ataúd cayó unos centímetros y produjo un sonido hueco que se expandió por todo el mausoleo, provocando un eco que retumbaba en la mente de quienes lo escuchaban. Un recordatorio de que allí había algo más que madera y huesos, algo vivo en su propia muerte. Desde aquel día, los encargados del cementerio evitaron mencionar el caso, y yo me retiré con una sensación de inquietud que nunca desapareció. Todavía sueño con el golpe interno del féretro, con las manos que empujaban desde dentro, y con el lamento apagado que suplica justicia. El féretro permanece en Michigan, pesado como el doble de lo natural. Un objeto que no entiende de leyes físicas ni de lógica, un recordatorio aterrador de que algunas muertes llevan consigo cargas que los vivos jamás deberían intentar mover. Historia 10. Las manos marcadas en una tumba de Cádiz. Me llamo Miguel Serrano, soy arqueólogo y especialista en estudios funerarios antiguos, y nunca olvidaré lo que ocurrió en un pequeño cementerio de Cádiz, un lugar donde la historia y la muerte parecen entrelazarse con un susurro que hiela la sangre. El hallazgo de aquella tumba comenzó como un trabajo rutinario.
documentar lápidas antiguas y catalogar nichos olvidados, muchos de ellos cubiertos por hiedra y musgo, casi invisibles entre los senderos polvorientos. Pero había un nicho que siempre llamaba mi atención, uno al final del cementerio, rodeado de tumbas más modernas, cuya piedra estaba desgastada, agrietada y cubierta por líquenes que daban la sensación de que alguien, durante décadas, había intentado borrar su presencia. Lo que no sabía era que aquel nicho guardaba un secreto imposible de comprender, un rastro de vida que desafiaba la muerte misma. Todo comenzó un atardecer, cuando el sol caía sobre Cádiz dejando un tono rojizo en el cielo. Mientras inspeccionaba el nicho, noté unas marcas extrañas en la piedra, impresiones que no parecían desgaste natural ni efecto del tiempo, sino huellas de manos humanas, perfectas y profundas, como si alguien desde el interior hubiera intentado salir. La sensación que me invadió fue inmediata, frío, tensión, la certeza de que no estaba frente a un fenómeno ordinario. Llamé a un compañero, y juntos examinamos la tumba. Cada vez que iluminábamos la superficie con la linterna, las huellas parecían más nítidas, como si la piedra respondiera a nuestra atención, mostrando dedos, palmas, uñas grabadas con una fuerza que desafiaba la materia. Al principio intentamos racionalizarlo, humedad, contracción de la piedra, grietas naturales. Pero pronto quedó claro que ninguna explicación lógica podía justificarlo. Cada vez que nos alejábamos, las marcas parecían conservar su nitidez, incluso, a veces, cuando regresábamos después de unas horas, descubríamos nuevas huellas, más profundas y extendidas, como si alguien continuara intentando salir mientras nadie miraba. Esa noche decidí quedarme solo en el cementerio para observar. La luna iluminaba las lápidas, creando sombras largas que parecían moverse entre los nichos. Cada crujido de la grava bajo mis pies me hacía temblar. El silencio era absoluto, salvo por el murmullo del viento y un sonido leve, húmedo, como uñas rasgando madera o piedra desde dentro. Mientras me acercaba al nicho con una linterna, sentí una presencia detrás de mí, como si alguien respirara con fuerza cerca de mi oído. Volteé, pero no había nadie. Entonces, la luz de la linterna cayó sobre las marcas y, por un instante, juré ver una mano fantasmagórica presionando la piedra desde el interior, empujando hacia afuera, intentando abrir un camino hacia la libertad. El frío se volvió insoportable, y un olor agrio, mezcla de tierra húmeda y algo que recordaba a carne vieja, invadió mis sentidos. Cada golpe interno que percibía parecía sincronizado con un latido, un corazón que no podía pertenecer a lo muerto, sino a un alma atrapada en su tumba. Durante semanas regresé al lugar, intentando documentar el fenómeno. Cada visita confirmaba algo que desafiaba toda lógica, las marcas de manos no se desgastaban, se intensificaban. Algunos vecinos ancianos del barrio contaban historias de un niño que había sido enterrado por error en esa tumba, hace más de un siglo y que jamás recibió sepultura adecuada, y que sus gritos se habían impregnado en la piedra. Otros aseguraban que, en noches de luna llena, podían escuchar golpes, lamentos y susurros provenientes de ese nicho, como si alguien desde dentro rogara por ayuda. La sensación de ser observado era constante, incluso al alejarme, sentía dedos invisibles rozando mi espalda, como un recordatorio de que aquel lugar no olvidaba ni perdonaba. Un día decidí acercar un espejo al nicho, pensando que tal vez la luz reflejada revelaría algo más. Al colocarlo, percibí un reflejo imposible, dos manos presionando la superficie desde dentro, pálidas, delgadas, que parecían avanzar hacia mí con desesperación. Retrocedí, y el espejo cayó al suelo con un golpe seco. Las manos desaparecieron, pero el frío persistió, como si el nicho hubiera absorbido la energía de mi miedo. Desde entonces, cada vez que paso por aquel cementerio, siento que me observa, que las manos marcadas en la tumba esperan ser liberadas y que cualquier intento de ignorarlas solo prolonga su tormento. Nadie se acerca ya a ese nicho, pero las marcas permanecen, profundas y nítidas, recordando que la muerte no siempre respeta su espacio y que algunos que descansan bajo tierra no aceptan estar quietos, y continúan luchando, empujando, dejando sus manos impresas en la piedra, eternamente atrapadas entre la vida y la muerte. Si te gusta el contenido y quieres seguir explorando estos misterios con nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándonos cuál de estas historias te ha causado más miedo. Tu apoyo nos ayuda a traer cada vez más relatos escalofriantes.